Hay ataduras que no hacen ruido, cadenas invisibles que no brillan como el metal, pero que pesan más que una roca en el alma. No me refiero a las cadenas visibles de un calabozo, sino al lastre del resentimiento, la amargura y la ofensa no perdonada. Este peso invisible es, quizás, la carga más destructiva que el ser humano puede llevar. La falta de perdón no es un evento pasajero, es un estado de residencia permanente. Es la decisión consciente o inconsciente de construir una prisión de paredes acolchadas alrededor de tu corazón. Y en esa celda, el carcelero más cruel, el que dicta la tortura, eres tú mismo. La Biblia nos da una definición escalofriante. El corazón endurecido se convierte en una máquina del tiempo defectuosa, que no hace más que revivir el dolor. La persona no solo recuerda la ofensa, sino que la repite, la consume, la mastica una y otra vez. Se convierte en un diálogo interno interminable, un monólogo de rabia y justificación. Es como beber veneno esperando, ingenuamente, que el otro sufra el malestar. Pero el único que se está consumiendo, el único cuyo espíritu se enferma, cuyo hígado se endurece, cuyo sistema inmunológico se debilita, eres tú. El ofensor, en muchos casos, ha seguido su vida sin problemas, mientras tú te consumes en el infierno de lo que ya pasó. El perdón como condición para la libertad. El perdón, en contraste absoluto, es la única llave espiritual que abre la cerradura de esa prisión. Es la declaración de independencia de tu alma. Jesús fue categórico al respecto. No lo puso como una sugerencia piadosa, como una opción decorativa para los más espirituales. En Mateo 6, 14, 15 lo elevó a la categoría de condición para la comunión divina. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta es una radiografía brutal de nuestra vida espiritual. Al no perdonar, no solo mantienes al otro atado a ti con una deuda que jamás podrá pagar, sino que te desconectas a ti mismo del flujo de la gracia. Es una forma de autodestrucción espiritual, un taponamiento voluntario. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, Santiago 4:6, y la falta de perdón es, en esencia, la soberbia de exigir ser juez en lugar de soltar la sentencia. Mucha gente se engaña creyendo que ha superado las heridas del pasado. Dicen, ya no pienso en eso. Pero te propongo una prueba de fuego. ¿Aparece esa rabia en los momentos menos esperados? ¿Vuelven los diálogos internos, las fantasías de revancha cuando estás solo? ¿Se despierta esa vieja hostilidad ante una circunstancia similar? Si la respuesta es sí, ese es el eco de un peso oculto. Ese peso invisible no solo afecta tu mente, sino que enferma tu espíritu y desgasta tu cuerpo. La ciencia lo confirma. El estrés del rencor constante es un caldo de cultivo para la enfermedad. Perdonar, por lo tanto, no es un acto de debilidad. Es, de hecho, el acto de fuerza más radical y contracultural que puedes ejercer. Es una decisión de soltar lo que te mantiene prisionero. Cuando perdonas, no le estás dando la razón a quien te hirió, pero sí te la estás dando a ti mismo para liberarte de cargar el dolor de ellos. La lucha interior. Justicia humana versus redención divina. La dificultad de esta decisión es inmensa. A veces, perdonar parece más doloroso y más difícil que la herida misma. Una traición matrimonial, una mentira que cuesta un trabajo, un abuso en la infancia. Estas cicatrices gritan. Parecen imposibles de sanar con un simple perdono. Jesús nunca prometió que sería fácil. De hecho, en Lucas 6, 27, 28, elevó la dificultad al nivel de lo imposible para nuestra lógica humana, confrontando nuestro instinto de supervivencia. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Nuestra naturaleza humana, nuestra carne, grita, justicia, venganza. Queremos que el otro pague con la misma moneda, que sienta el dolor que nos infligió. Deseamos la retribución inmediata. Pero la justicia de Dios es fundamentalmente diferente a la nuestra. No busca la venganza, sino la redención, en el ofensor si es posible,
y la sanidad en el ofendido siempre. El perdón bíblico no minimiza el daño ni lo ignora. Simplemente lo transforma. Lo convierte en una oportunidad de sanidad interior y de crecimiento espiritual. La lucha es real porque se libra en nuestro interior. Tu carne pide castigo y clama por venganza, pero el Espíritu nos impulsa a liberar y a amar. Esa tensión constante demuestra que el perdón es una batalla espiritual, no simplemente un esfuerzo de voluntad humana. Y solo la ganas con la ayuda de Dios, con el poder que va más allá de tu propia capacidad de bondad. Identificar la raíz del resentimiento. El resentimiento no surge de la nada, tiene una raíz profunda. Jesús nos lo advirtió en Marcos 7, 21, 23. Lo que contamina al hombre no es lo externo, sino lo que sale del corazón. Y de esa fuente contaminada sale la envidia, la malicia, el orgullo y, por supuesto, el rencor. El rencor es una herida no sanada que has decidido alimentar en silencio. La verdadera lucha no es contra la persona que te ofendió, sino contra la fortaleza mental y espiritual que has construido dentro de ti. El rencor se alimenta cada vez que recuerdas lo sucedido y lo reproduces en tu mente como una película interminable. Esa repetición constante fortalece la herida, la convierte en un dogma de dolor. Y como vimos, la advertencia es seria. La falta de perdón estanca tu vida de oración y tu relación con Dios. Marcos 11:25 sentencia: Cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. No perdonar es desconectarse de la gracia divina. Es levantar una barrera entre el cielo y tu corazón. El primer paso hacia la libertad es identificar y exponer la raíz del resentimiento. No basta con decir «ya no me duele». Hay que entregarle a Dios esa herida y dejar que Él limpie el veneno desde la raíz. Solo así el perdón se vuelve verdadero, profundo y duradero. El perdón sin límites. La lección de Pedro. Esta es una de las preguntas más difíciles. ¿Debo perdonar siempre? La respuesta bíblica no deja espacio para la duda o las cláusulas de escape. Colosenses 3:13 es el mandato claro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón es un mandato repetido en toda la Escritura. La incomodidad surge porque nuestra voluntad humana choca frontalmente con la voluntad de Dios. Perdonar siempre parece injusto desde nuestra perspectiva limitada. Pedro, como muchos de nosotros, buscaba una regla clara, un límite moral. En Mateo 18, 21, 22 preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? 7 era el número de la perfección, el límite razonable. Jesús, con su respuesta, rompió el medidor y la lógica de la contabilidad humana. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús enseña que el perdón no se mide en números, sino en la disposición ilimitada del corazón. No se trata de un cálculo matemático, 490 veces, sino de una actitud de vida. El perdón ilimitado no significa permitir abusos o negar la justicia legal. Significa que nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos guardar rencor como una opción de vida. El rencor es un veneno que no se guarda, se desecha inmediatamente. Pedro entendió que el perdón no era una transacción, sino un estilo de vida. Y ese mismo llamado es para nosotros hoy: vivir con un corazón dispuesto a soltar la deuda, sin importar cuántas veces sea necesario. La cruz, modelo del perdón radical. Cuando el perdón se vuelve más difícil que el pecado que has sufrido, es el momento perfecto para levantar la mirada hacia la cruz. Jesús no solo habló de perdón, sino que lo vivió hasta las últimas consecuencias. El momento más impactante de la historia de la humanidad no fue una victoria militar ni un logro científico, sino un acto de perdón en medio del mayor dolor. En la cruz, mientras era torturado, humillado y abandonado, Jesús pronunció palabras que rompieron la lógica humana. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este acto supremo
revela varias verdades. El perdón es acción en el dolor. Jesús no esperó a que los soldados se arrodillaran arrepentidos. Perdió todo: dignidad, vida, paz, menos el amor que lo llevó a liberar a sus ofensores. El perdón es la decisión de liberar, incluso cuando el dolor está en su punto máximo. El perdón es incondicional. Nadie le pidió perdón. Esto revela que el perdón no depende de la actitud del ofensor, sino de la decisión interna del ofendido. Tu falta de arrepentimiento no puede ser la excusa para que yo siga en mi prisión. El perdón es guerra espiritual. La cruz no solo nos salvó, también nos dio un modelo. Perdonar no es un adorno de la fe, es el corazón del Evangelio. Al mirar la cruz entendemos que si Jesús perdonó lo imperdonable, el deicidio, nosotros también podemos perdonar lo que nos parece imposible. El perdón no es reconciliación, la sabiduría y la prudencia. Una de las confusiones más comunes que evita que las personas perdonen es pensar que perdonar automáticamente significa reconciliarse o volver a confiar en quien nos dañó. La Biblia enseña que el perdón es un mandato, una orden de obediencia a Dios, y por lo tanto debe ser inmediato. Sin embargo, la confianza no se manda, se gana con el tiempo, con el arrepentimiento genuino y con frutos visibles de cambio. Perdón y confianza no son lo mismo. Perdonar significa soltar la deuda emocional, dejar de exigirle al otro el pago del daño. Pero esto no implica de ninguna manera exponerte de nuevo al abuso, a la manipulación o a permitir que la historia se repita. Jesús mismo dijo en Mateo 10:16: «Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas». La sencillez del perdón no anula la prudencia de establecer límites sanos. La confianza rota debe ser restaurada, y eso requiere tiempo, pruebas y coherencia en el comportamiento del ofensor. Si esperamos el cambio del otro para perdonar, nunca seremos libres. Algunas relaciones serán reconciliadas, otras no lo serán. Y está bien. El perdón no obliga a la reconciliación, pero la hace posible si ambas partes deciden caminar en verdad y arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, lo más sabio es mantener distancia sin cargar odio en el corazón. El perdón a uno mismo. La culminación de la gracia. Finalmente, el perdón no solo se trata de lo que damos a otros, sino también de lo que necesitamos recibir y aplicar a nuestra propia vida. Muchas personas viven atrapadas, no por lo que alguien les hizo, sino por lo que ellas mismas hicieron. Se sienten indignas del amor y el propósito de Dios aún después de pedir perdón. El mayor obstáculo para perdonarnos a nosotros mismos es no creer en la suficiencia de la gracia de Cristo. ¿Seguimos cargando culpas y vergüenzas que Dios ya ha limpiado en la cruz? Este peso innecesario nos roba la paz y nos impide avanzar en la vida espiritual. Jesús nos enseña que su sacrificio fue perfecto. Cuando Él dijo «consumado es», Juan 19:30, declaró que toda deuda había sido pagada, incluida la tuya. Negarnos a aceptar ese perdón total es, en esencia, decir que la sangre de Cristo no fue suficiente para ese pecado. Eso es una mentira. El verdadero acto de fe no es castigarnos más, sino creer que ya hemos sido perdonados y que somos una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. El perdón propio no es ignorar el pecado, sino recibir la gracia que restaura. Es levantarse y caminar en la nueva identidad que Cristo nos ha dado. La victoria en el ámbito espiritual. Cada vez que decides perdonar, algo se mueve en el mundo espiritual. El rencor abre puertas a la opresión, a la amargura y al enemigo que busca devorar nuestra alma. 1 Pedro 5:8. Perdonar es un arma espiritual que cierra esas puertas y permite que la paz de Cristo reine. Perdonar es como apagar un incendio. Mientras el resentimiento aviva las llamas, el perdón derrama el agua viva sobre ellas. El perdón en todas sus formas, a otros, a uno mismo, a Dios por nuestras expectativas rotas, no te debilita. Al contrario, te arma con un poder eterno que transforma tu vida para siempre. Cuando eliges perdonar, eliges caminar bajo la cobertura del cielo. Es allí donde Dios muestra
que su poder es más fuerte que cualquier herida. Es el verdadero y único camino hacia la libertad interior.